Cordial saludo, mi nombre es Lista Fernanda Barrera Campos. Voy a presentar a mis compañeros Brandon Steve Echavarría, Carlos Mario Valencia y vamos a explicar el tema de manejo integral de plagas. La producción agrícola sostenible se enfrenta actualmente a grandes desafíos, entre ellos el manejo adecuado de plagas que afectan la sanidad y productividad de los cultivos. El maracuyá y el pepino son especies de gran importancia económica en Colombia, cultivadas extensamente en distintas regiones por su alta demanda en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, plagas como la mosca de la fruta, el maracuyá y la mosca blanca en el pepino representan una seria amenaza para la calidad y el rendimiento de estos cultivos. El manejo integral de plagas surge como una estrategia ecológica y económica viable que combina diferentes métodos de control para reducir la población de plagas sin comprometer el equilibrio ambiental ni la salud ambiental humana. Objetivo general: diseñar e implementar un plan de manejo integral de plagas para los cultivos de maracuyá, pepino y con el fin de reducir el impacto de Anastrepta sp y bestia, respectivamente, mejorando la productividad y sostenibilidad de estos sistemas agrícolas. Identificar las principales plagas que afectan los cultivos de maracuyá y pepino en Colombia. Caracterizar el ciclo biológico, el daño y la relación fisiológica del Anatrepa y Benicia. Desarrollar estrategias de control cultural, físico y biológico y químico adecuado para el manejo de dichas plagas. Analizar los costos asociados a la implementación de cada componente del MIP. Cultivo de maracuyá. El maracuyá se cultiva en varias regiones de Colombia destacando departamentos como Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Meta, Santander y Magdalena. Particularmente en el Huila se ha consolidado el mayor producto nacional. Características agronómicas del maracuyá: fisiológicas: planta trepadora perenne, crecimiento indeterminado, polinización entomófila, distancia entre siembra de 2,5 metros entre plantas y 3 metros de hileras. Épocas de siembra: en zonas tropicales se puede sembrar al inicio de la temporada de lluvias. Y tipo de suelos: preferiblemente suelos francos, arenosos, bien drenados, con pH entre 5,5 y 6,5. Bueno, quien les habla, Brandon Esteve Chavarría Cogollo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características de las principales plagas en la maracuyá, que sería la mosca de la fruta, que el nombre científico sería Anastrepta. Bueno, el aparato bucal, bueno, como podemos ver, una de las principales plagas, como ya les dije, es del género Anastrepta. Este insecto presenta un aparato bucal masticador, lamedor en su fase larval. Este insecto presenta un aparato bucal masticador, bueno, como le había dicho, masticador, lamedor en su fase larval. Su ciclo biológico es de huevos, larvas, tres instares, pupa y adulto. Bueno, la hembra deposita los huevos directamente del fruto, que quiere decir que lo que genera dos tipos de daños: directos, cuando las larvas se alimentan de la pupa, y secundarios.
Cuando el fruto se pudre por microorganismos oportunismo, por decirlo así, lo cual afecta gravemente la calidad comercial. Como pueden ver, bueno, bueno, en esta podemos ver las principales, como ya les dije, que era la mosca del agua. Como pueden ver, bueno, esa plaga afecta principalmente la pulpa del fruto durante las fases de fructificación y maduración. En la maracuyá pues, es una planta con floración continua, lo que genera una oferta permanente de frutos y por tanto un ambiente favorable para la oviposición de la mosca. La estructura carnosa del fruto facilita el desarrollo larval, lo que afecta la etapa de reproductividad del cultivo y disminuye la calidad final de la cosecha. Bueno, como pueden ver aquí, el cultivo de la maracuyá en sus fases, ¿cierto? Que en el primero es semillero, trasplante definitivo a campo, floración, formación del fruto y cosecha. En este ciclo completo del cultivo de maracuyá, que dura entre 6 y 7 meses desde el semillero hasta la cosecha, la plaga de la mosca de la fruta suele aparecer con mayor incidencia en las etapas de formación del fruto y maduración, por lo que es la clave implementar un monitoreo frecuente y un manejo integrado justo en estas fases. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el cultivo de pepino, que es Pumi sabitu. Bueno, el pepino es otro cultivo importante en Colombia gracias a su adaptabilidad. Es una demanda comercial. Su ciclo de producción es relativamente corto y puede desarrollarse bajo diferentes condiciones climáticas. Es fundamentalmente enfocarse en prácticas sostenibles como el riego adecuado, tutorado y manejo integrado de plagas para asegurar un cultivo exitoso, especialmente si se cultiva en invernadero, donde se puede controlar mejor el entorno. Bueno, hablemos un poco sobre las características agronómicas del pepino. Como pueden ver, su tecnología del pepino, que es entre 4 y 6 días la germinación, desarrollo vegetativo, que es de 15 a 24 días, la floración, que es de 27 a 34 días, y la madurez, que ya sería de 43 a 50 días. La fisiología, ¿qué quiere decir? Planta anual herbácea de hábito trepador o rastrero. Produce flores masculinas y femeninas. La distancia de siembra en invernadero, que sería de 1,2 metros en tres hileras y de 0,3 a 0,5 metros planta. Época de siembra se puede cultivar todo el año bajo condiciones controladas. El tipo de suelo, que serían suelos ligeros con buen drenaje, el pH que sería entre 6 y 7. Un poco sobre las características, que el tipo de suelo preferiblemente sean suelos sueltos, bien drenados y ricos en materia orgánica, un suelo franco, arenoso o franco limoso, que es lo más ideal. El pH, como ya lo había dicho, bueno, en caso dado, yo he visto que el pH es entre 5,5 y 7, solamente que todos no son iguales, ¿cierto? La preparación del suelo antes de la siembra enriquece el suelo con compost o estiércol bien descompuesto para proporcionar los nutrientes necesarios para el crecimiento vigoroso de la planta. Las características de las principales plagas del pepino, como pueden ver, aparato bucal, el picador, el ciclo biológico, que es huevo, ninfa, pupa, adulto, y el ciclo completo entre 2 y 3 semanas. Bueno, su reproducción es sexual y partenogénesis directo, succión de savia, debilitamiento general de la planta y clorosis en hoja. Indirectos, que son transmisión de virus como el geminivirus, que afecta el desarrollo del cultivo. Y las características de la
ya cuando vamos a hablar sobre la mosca blanca, que lo que afecta es principalmente en hojas y en tallos jóvenes. Fase fenológica afectada desde la plantula hasta la floración y formación del fruto. Relación con fisiología del cultivo, que el pepino Cucumis sabitus es una planta de ciclo corto, crecimiento rápido y hábito trepador, generando una superficie foliar amplia y suculenta. Y bueno, ahora va a hablar el compañero. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mayo y les voy a estar hablando de todo lo que es el componente del plan de manejo integrado de plagas y sus cosas. Entonces, aquí, con respecto a la maracuyá, tenemos cuatro componentes que son bien definidos. Están distribuidos en lo que son los componentes químicos, los culturales, los biológicos y los físicos o mecánicos. ¿Cuál es la importancia de estos componentes? De que estos componentes nos ayudan verdaderamente a tener en cuenta las fases de acción con respecto a lo que es el plan de manejo integrado de plagas. Dependiendo de en qué fase nos encontremos, porque las tres fases que nosotros manejamos de manera clara son una fase de control, ¿cierto? Y verificación, ya lo que es la detección como tal y lo que es la intervención. Entonces, en medio de esas tres fases de acción que nosotros tenemos para el manejo integrado de plaga, cobra importancia lo que es estos componentes. Entonces, para el cultivo de la maracuyá tenemos, nuevamente les reitero, lo que son los químicos que básicamente se utilizan en momentos de intervención, cuando pues ya la plaga, de acuerdo al control ejercido, nos evidencia una incidencia de daño importante. Lo que son los culturales, que básicamente tienen que ver mucho con el tema de la prevención. Los biológicos, que también se combinan entre intervención y la prevención, ya los físico-mecánicos, que también hacen mucha parte de lo que son todos los métodos preventivos para el manejo integrado de plagas. La siguiente. Bueno, para el pepino, también los componentes pues, son muy similares a los que pudimos conversar de la maracuyá. No son los mismos, casi que los mismos, son componentes culturales, físicos, biológicos, botánicos y químicos. Entonces, dentro de los componentes culturales vamos a tener un poquito más acá, que son la eliminación de las malezas dentro y alrededor del invernadero, uso de mallas eh, antiófidos, la conexión inestable. Trampas cromáticas, amarillas adhesivas para el tema del componente físico. Dentro, de los dentro del componente biológico tenemos la liberación de enemigos naturales. Uno de ellos es la escarcha fornosa, que básicamente es muy importante para lo que es el control de la mosca blanca. Los botánicos, la aplicación de extractos de NIM, y dentro de los químicos tenemos la rotación de insecticidas con diferentes modos de acción, ¿cierto? Los modos de acción que podemos tener dentro de esa rotación de químicos, bien sea, pueden ser sistémicos o contacto, dependiendo pues de la necesidad que nosotros tengamos de control. Bueno, entonces, como les venía comentando, este tema del costo es muy importante. Los componentes van orientados básicamente a tres acciones que nos ayuden a tener un plan MIT eficiente, lo que son el monitoreo y detección, lo que son la prevención y la intervención. Dependiendo de los componentes que nosotros utilicemos para ejercer estas acciones, dependerá mucho lo que es el costo como tal que nosotros vamos a emplear. Entonces, aquí en este momento vamos a analizar el costo de un componente MIC bajo el monitoreo y detección, que prácticamente este costo podemos determinar que es un costo prácticamente fijo, porque lo que es el monitoreo y la detección siempre deben de realizarse en un plan MIT para poder determinar si se intensifican las actividades de prevención o si en algún momento ya se requiere pues intervenir para el control de la plaga. Entonces, en medio de eso tenemos unos conceptos que son las inspecciones regulares o las evaluaciones, verificaciones, las trampas adhesivas, son verdaderamente importantes. Entonces, la combinación pues de esos nos da un total del costo estimado para el monitoreo de 360.000 pesos básicamente.
Continuamos con lo que es la prevención, que básicamente, como les había dicho anteriormente, esto es muy ligado a temas culturales o a labores culturales. Entonces, dentro de esas actividades tenemos lo que es la rotación de cultivos, que tiene un costo estimado de 200.000 pesos, la selección de variedades resistentes, esto es verdaderamente importante para lo que es, para enfrentar cualquier tipo de plaga, el control de malezas, en todo tipo de cultivos, el control de malezas es sumamente importante, no solamente para evitar, para que el plan MIS sea eficiente, sino también para ayudarnos en todo lo que son la eficiencia de los aportes nutricionales que nosotros tengamos. Y como tal, esto tiene un costo total de 480.000. Lo que es el monitoreo y lo que es la prevención, básicamente va muy de la mano de que debe ser algo constante, porque lo que tiene que buscar en un plan MIT es evitar la intervención. Bueno, y por último tenemos el análisis del componente MIT. O sea, vamos a analizar ahora, de acuerdo a los componentes, cuál es el costo. Tengamos en cuenta de que dependiendo de la acción y dependiendo del componente que utilicemos, así va a ser el costo. Por eso este análisis es muy importante. Lo que es el control físico y biológico, el control biológico y el físico básicamente hacen parte de las actividades de prevención, básicamente. Entonces, dentro de esos conceptos tenemos las mallas anti-insectos, trampas pegajosas amarillas, mano de obra para técnicas manuales, eh, y eso tiene un costo estimado más o menos de 600.000 pesos. Esto básicamente hace parte de las actividades de prevención. También, ¿no?, el tema del control biológico hace parte de los mismos, que son mariquitas, avispas parasitoides, microorganismos. Esto es un tema un poquito más complejo, de mucho más trabajo, pero todos estos componentes nos ayudan a reforzar mucho las acciones de prevención en nuestro plan MIT. Bueno, y acá tenemos esto sumamente importante en lo que es el control químico. Ya el control químico ya es cuando en medio de la fase de prevención y la fase de monitoreo, o sea, cuando ya nosotros hemos activado la fase de monitoreo y en el medio de la fase de monitoreo vemos que la intervención, la prevención no es suficiente, sino que ya tiene que llegar a una intervención, ahí hacemos uso del componente del control químico, que este pues es el más costoso y es el que tratamos en muchos casos de evitar activar. Los conceptos son los insecticidas selectivos, por lo regular siempre son dos aplicaciones, dependiendo de la severidad del ataque o el grado de la plaga puede aumentar. La alternancia de productos, eso tiene un costo estimado de 320.000 pesos, pero de acuerdo a la severidad puede aumentar. Y lo que es la educación y la capacitación, importantísimos talleres de capacitaciones, dentro de los conceptos, materiales y herramientas para el registro, y la educación, el total de la educación y capacitación es de 480.000. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estos nos ayudarán a que las actividades de monitoreo y las actividades de prevención se refuercen. Y con estas actividades están bien reforzadas, utilizando este componente nos evita utilizar el componente que anteriormente estamos hablando, que es la intervención a través del control químico. Bueno, entonces, eh, como resumen, pues, el monitoreo de detección y prevención. En monitoreo y detección tenemos 360.000, prevención cultural o labores como tal, 480.000, el control físico de 600.000 pesos, control biológico de 600.000, control químico de 320.000, y la capacitación y educación es de 480.000. Parece ser que el control químico ejerce un bajo costo, pero si no se hacen bien, si no se toman con seriedad y se aplican los anteriores componentes, podemos entrar en una elevación del costo como tal del plan. Total, en cuestiones normales, tendría un costo de 2.840.000 pesos. Bueno, entonces, como conclusiones de todo esto que venimos realizando para lo que es el cultivo del pepino y la maracuyá, el estudio realizado sobre dos tipos de plagas que afectan el cultivo, esto por acá, sobre dos tipos de plagas que afectan el cultivo,
de maracuyá y pepino permitió identificar las principales plagas que pueden causar daños significativos a estas plantas. Recordemos aquí en las conclusiones que estos cultivos comparten similitudes de plagas que le hacen daño. De pronto hay un poquito de diferencia en el cultivo de pepino que se adhieren a otro tipo de plagas más. Pero lo que es el tris, lo que es la mosca blanca, lo que es algunos minadores, ellos comparten incidencia de daño a estas plagas hacia esos cultivos. Entonces, mientras, entonces la implementación de un programa de manejo de plagas para cultivos de maracuyá y pepino requiere una comprensión profunda de las características de la plaga y sus ciclos de vida. En este estudio se diseñó un programa de control que incluye la aplicación de pesticidas, la implementación de prácticas culturales y los métodos de control biológico. Y por último, pues el presupuesto detallado presentado en este estudio permitirá a los agricultores planificar y ejecutar de manera efectiva el programa de manejo de plagas. Entonces, como conclusión, son dos cultivos que tienen plagas similares en medio de su accionar, ¿cierto? Pero aquí lo más importante, aparte de conocer el tipo de plaga que se tiene, es que las actividades de prevención, las actividades de detención y monitoreo se hagan de manera clara con acompañamiento de educación y capacitación, para evitar estar realizando intervenciones que hagan mucho más costoso lo que es el plan MIS. Entonces, en conclusión, el plan MIS se hace muy eficiente desde que las acciones con la utilización de los componentes se hagan de manera regular y cíclica, más que todo. Eso, compañero, eso es todo. Sí. Bueno, de esta manera concluimos este, esta exposición. Eso, gracias. Bueno, compañeros, bendiciones.